sobre todo en lo que se refiere a gastroenterología y cardiología. No es infrecuente que estemos interconsultándonos en intensivos, emergencias, por sangrado gastrointestinal, por todas estas terapias que nosotros utilizamos, tan efectivas pero al mismo tiempo con tan alto riesgo de sangrado. Antiplaquetarios en el paciente con stent, warfarina en pacientes con válvulas metálicas, o lo que nos toca hoy, anticoagulantes directos en el paciente con fibrilación atrial. ¿Por qué hablamos hoy de la importancia de la fibrilación atrial? Bueno, pues primero es extremadamente prevalente, 4% de la población adulta la padece en registros realizados y consideramos que estos registros son realmente subestimados. Cuando hacemos monitoreos más prolongados, a 15 o 30 días, se estima que es aproximadamente 3 veces mayor la incidencia de la fibrilación atrial. En particular, es una entidad que tiende a afectar pacientes de mayor edad, sobre todo en el grupo etario por encima de los 75 años. Aproximadamente un 20% de estos pacientes padecerán fibrilación atrial y la implicación de la misma es que realmente la incidencia continúa en aumento. Se estima que se va a duplicar la incidencia de la fibrilación atrial en las próximas décadas, sobre todo como un reflejo de esta población envejeciente que está en constante aumento. Ahora bien, ¿cuál es la implicación de la fibrilación atrial? Sabemos que puede inducir a fallo cardíaco, puede tener muchos síntomas en el paciente, pero el principal problema es el accidente cerebrovascular. Es una condición que realmente predispone un 70% más de chance de padecerla. El accidente cerebrovascular ocurre 5 veces más frecuente en el paciente con fibrilación atrial que en el que no lo tiene, y se estima que es la principal causa de accidente cerebrovascular en pacientes por encima de los 65 años. Nuestra región, y este es un registro de la Organización Panamericana de la Salud, nuestro país lamentablemente está en un quintil muy alto en cuanto a incidencia y disabilidad como consecuencia del accidente cerebrovascular. Pero no solamente la morbilidad, en cuanto a mortalidad, tenemos el lamentable reconocimiento de ser el 4º país con mayor mortalidad por accidente cerebrovascular en toda América. Estos son datos fuertes y nos inspiran a decir tenemos que tomar medidas para ver cómo paliamos este flagelo. En resumen, podemos decir que existe una alta prevalencia de fibrilación auricular en la población anciana, alta incidencia de accidentes cerebrovasculares, impacto significativo en la morbilidad y en la mortalidad. ¿Con qué contamos para defendernos de ella? Pues el principal punto es la anticoagulación. Precisamente ese veneno, entre comillas, que hablábamos, que tanto tenemos problemas con los sangrados, ¿verdad? Cuando vemos las primeras terapias que utilizamos, la warfarina, se habla de un 70% de reducción de eventos isquémicos embólicos como consecuencia del ACV cuando usamos warfarina, muy superior a lo que sería utilizar antiagregantes plaquetarios, donde realmente no hay ningún beneficio. Se habla de una reducción del 70% y básicamente, en general, lo que son accidentes cerebrovascular primario o secundario, una reducción estadísticamente significativa. Pero la warfarina todos sabemos las limitaciones, el difícil control, sobre todo en la población, por lo cual los anticoagulantes directos orales pasan a ser realmente una alternativa mucho más efectiva. Y no solamente son más efectivos en reducir los eventos isquémicos, sino también en reducir la tasa de sangrados. Pero no son completamente benignos, como sabemos. Y de hecho, también cuando vemos el hazard ratio de utilizar anticoagulantes orales, pues sangrado gastrointestinal realmente es una de las complicaciones más frecuentes, sobre todo en esta población. Existen diferencias entre los diferentes anticoagulantes orales en cuanto a la incidencia de sangrado gastrointestinal, pero no hay duda de que ese es uno de los principales impactos. Habiendo dicho esto, hoy día se considera, tanto en las guías norteamericanas como europeas, indicación 1A, es decir, la evidencia es muy robusta de que son efectivos en disminuir la tasa de accidente cerebrovascular en el paciente con fibrilación auricular y un score de riesgo alto. Utilizamos un score que se llama el CHA2DS2-VASc, donde tomamos realmente diferentes componentes, sea historia de fallo cardíaco, la edad del paciente, el sexo. Las mujeres tienen mucho más tendencia a ser ACV, lamentablemente, y todo esto nos da un score que, si es más de 2, es una indicación clara de que este paciente se beneficia de una terapia anticoagulante. Dijimos anteriormente que la fibrilación aumenta con la edad, los ACVs aumentan con la edad, pero lamentablemente los sangrados también. Y en esto que nos ocupa hoy día, cuando hablamos de pacientes ancianos, este es un registro en NIFE, donde pacientes por encima de 75 años, más de 20,000 pacientes utilizando anticoagulantes orales, pues este fue un factor predictivo, no solamente para sangrado alto, sino también para sangrado bajo. ¿Y cuál es el problema?
un impacto muy importante en cuanto a mortalidad. Es decir, tenemos la población de más alto riesgo para accidente cerebrovascular, más alto riesgo para sangrado y una alternativa terapéutica que lamentablemente puede implicar también una mayor mortalidad. Y cuando hablamos de sangrado, yo digo, tenemos que también pensar dónde practicamos nuestra medicina. Y República Dominicana tenemos un serio problema con la sangre. Y todos los que hemos tenido pacientes con sangrado sabemos esto. Lo que pasa, el trabajo que pasa a un paciente, los familiares para conseguir sangre en nuestro país, implica que el efecto, el impacto en la mortalidad sigue siendo mucho mayor en medios como el nuestro. El sangrado aquí tiene otras implicaciones por la ausencia de disponibilidad efectiva. Así que cuando tenemos un paciente con fibrilación auricular de alto riesgo, tenemos que balancear riesgo-beneficio. Y para esto, aparte del CHA2DS, tenemos otro score que utilizamos que se llama el Hasbled. El Hasbled toma diferentes aspectos que predisponen a mayor sangrado con anticoagulación y balanceamos esa puntuación. Un Hasbled por encima de 3 me dice que este es un paciente de muy alto riesgo. Y si su riesgo de embolia es menor, pues tratamos de no anticoagular. Pero en la mayoría de los casos vamos a encontrar que ambos riesgos son altos, sobre todo en esta población que hablábamos de edad avanzada. Así que tenemos un reto terapéutico con este grupo de pacientes que pueden tener historia de sangrado, pacientes que tengan un riesgo elevado de sangrado, pacientes también que tienen un estilo de vida que no quieren anticoagularse o que tienen un alto riesgo de caída, por ejemplo. Y un grupo que no hablamos mucho, pero que también es muy preocupante, es el paciente que hace un accidente cerebrovascular a pesar de estar con un régimen de anticoagulación efectivo. Y aquí hablamos de cuál es la alternativa, y es lo que les quiero hablar en la mañana de hoy. Los oclusores de la orejuela izquierda han demostrado efectividad. ¿Por qué? Bueno, la etiología del 90% de los trombos en fibrilación auricular no valvular se origina en la auriculilla izquierda. En el 57% en aquellos pacientes que tienen enfermedad valvular. Pero uno dice, bueno, pero la aurícula es tan grande, este es un pequeño retículo, ¿por qué realmente es tan importante? Y lo que hemos aprendido es que no es solamente una cavidad que acumula sangre, tiene una actividad fisio-neurohormonal importante, es la principal fuente de producción de péptido natriurético atrial, y esta es una hormona que produce diuresis. En el paciente con insuficiencia cardíaca eso es bueno, pero en el paciente que no tiene insuficiencia cardíaca, anciano, este es un factor predisponente a trombo. Es una estructura distensible que tiene que ver mucho con la función diastólica del corazón, y cuando estamos en fibrilación auricular, ese reservorio hay una estasis de sangre, pero aparte de eso, promueve factores proinflamatorios y procoagulantes, simplemente por el hecho de estar en fibrilación auricular. Y algo que sabemos hoy día, también tiene un efecto, aparte de las venas pulmonares, proarrítmico. Así que la oclusión va a afectar no solamente la parte neurohormonal, la parte mecánica, trombogénesis y arritmogénesis, y es lo que queremos lograr cuando hacemos una exclusión del apéndice auricular. Esos son los beneficios. Pues bien, la primera exclusión que tuvimos de fibrilación de un apéndice auricular fue descrita en 1948 durante una cirugía. Y por muchos años, los cirujanos, si tenían un paciente con fibrilación auricular, aprovechaban el procedimiento para hacer una sutura y de esa forma disminuir. Esto fue evolucionando y hoy día contamos ya con exclusores mucho más efectivos, que no solamente son clips que excluyen la aurícula, sino que hacen que se atrofie porque no tiene irrigación de sangre, y son efectivos. Pero no todo el mundo va a ser sometido a una cirugía, y definitivamente yo no quiero someter a un anciano a una cirugía mayor solamente para esto, por lo cual los oclusores percutáneos han surgido como una alternativa. Hay dos oclusores que son aprobados por la FDA, el Amulet y el Watchman. En nuestro país solamente contamos con el Watchman y es el que me voy a referir en el día de hoy. La exclusión de la orejuela izquierda se considera un método eficaz y la mayoría de registros hablan de un 85% de reducción de eventos tromboembólicos para la fibrilación auricular de origen no valvular. Esta es una animación, básicamente, de qué consiste el procedimiento. Es un acceso venoso, lo cual es importante, ya que hay menos chance de sangrado en el área en pacientes de nuevo de muy alto riesgo, como son pacientes ancianos. Hacemos una punción transeptal, y esta punción es importante la ubicación porque debe dirigirnos hacia lo que sería la orejuela. Utilizamos guías que no sean traumáticas, como pueden ver ahí, son guías básicamente con una figura redonda que impida o disminuya los chances de perforar la aurícula, que de por sí es muy fina. Este es el catéter que utilizamos para entrar entonces en la auriculilla. Hay diferentes formas y con este catéter vamos a hacer una inyección de contraste
que nos permite definir el tamaño, la profundidad y la forma del apéndice. Hay 4 formas más frecuentes y dependiendo de ellas, pues el dispositivo y el tamaño y la profundidad se eligen. Durante todo este proceso estamos haciendo también un eco transesofágico, es decir, que tenemos una guía ecocardiográfica y una guía fluoroscópica con contraste. Libramos el dispositivo tiene una punta muy suave y muy flexible y tiene una ventaja que es completamente retraíble, es decir, que yo puedo realmente posicionar el mismo tantas veces como sea necesario hasta el punto donde yo tenga realmente una efectiva oclusión. Y eso es muy importante. Si tengo escape, tengo riesgo de que haya trombo todavía. Si la posición no es adecuada, puede ser más trombogénica. Así que esa liberación efectiva y tomarnos el tiempo para una buena oclusión es esencial. Estas son las vistas como se vería en el eco transesofágico. Aquí vemos un registro de diferentes estudios mostrando cómo la función auricular literalmente mejora en estos pacientes con fibrilación atrial una vez que hacemos la exclusión. Mejor diástole, mejor expansión de la aurícula y una efectividad mayor en la reducción de arritmias recurrentes. Cuando se han comparado lo que es estudios de no inferioridad entre oclusor como el Watchman contra anticoagulación con anticoagulantes orales directos, podemos ver que el impacto ha sido no solamente no inferior, sino posiblemente superior, con menos tasas de sangrados importantes, menos tasas de sangrado intracraneal y una efectiva reducción de eventos isquémicos tan buena como la de los anticoagulantes orales. En general es un procedimiento donde utilizamos anestesia, utilizamos un eco transesofágico, aunque algunos grupos están usando un eco intracardíaco también. Como dije, punción transeptal. El paciente permanece hospitalizado por unas 24 horas y usualmente tenemos que hacer un breve periodo de anticoagulación post-procedimiento y esto es un aspecto muy importante. Complicaciones, gracias a Dios, muy bajas y cada día son menos a medida que vamos cogiendo más experiencia y los dispositivos van evolucionando. La tasa de complicaciones varía alrededor de un 1 a 2%, pero puede haber perforación, embolización, formación de trombo. ¿Qué hacemos post-implante de esto? Pues existen diferentes regímenes, por lo menos 3 meses de anticoagulación lo recomendado. Recientemente salió un estudio llamado el AVALA, que es el que estamos utilizando nosotros hoy día, utilizando 2.5 de apixaban 2 veces al día por 3 meses y luego de esto una aspirina de 81 miligramos. Lamentablemente no tenemos todavía un dispositivo que sea completamente antitrombótico, aunque eso se está estudiando y los materiales van evolucionando, pero estos son los regímenes. En Europa se utiliza mucho la doble terapia antiplaquetaria por un periodo de 6 meses, ese es el régimen más aprobado. En Estados Unidos se utiliza mucho lo que sería una anticoagulante con un antiagregante plaquetario por 45 días, como pueden ver en esta gráfica. Quiero mostrarles a ustedes el primer caso que hicimos en nuestro grupo. Es un caso que es, como diríamos, el día a día en nuestras prácticas, 79 años de edad, hipertensa, diabética, hiperlipidémica, con fibrilación auricular persistente, complicada por un ACV y recientemente con un sangrado gastrointestinal requiriendo múltiples transfusiones. Aquí podemos ver básicamente lo que ha sido la evolución de esta paciente. En 2020 tuvo un ACV, en 2021 le colocamos un marcapasos por enfermedad del seno enfermo, siguió evolucionando hasta de fibrilación auricular paroxística hasta estar ya en una fibrilación auricular permanente con anticoagulación y aquí en el 2022 presenta su sangrado. Este es un interrogatorio del marcapasos, como pueden ver, es una paciente que durante 24 horas permanecía en fibrilación auricular, lo cual claramente es una paciente de muy alto riesgo con un CHA2DS2 extremadamente alto. Este es el procedimiento, a la izquierda podemos ver cómo se ve la auriculilla con fluoroscopía con contraste y aquí vemos ya el dispositivo implantado. Esta paciente tiene ya 2 años, básicamente, sin recurrencia de eventos, solamente con una aspirinita y obviamente con un impacto muy positivo en su riesgo de sangrado gastrointestinal. Este es como se vio el dispositivo una vez colocado. Aquí podemos ver la oclusión completa de la auriculilla izquierda. Indicaciones, resumiendo, pacientes que presenten riesgo de ACV con un CHA2DS2 por encima de 2, que sean apropiados para una terapia anticoagulante a corto plazo, y que existe una razón médica apropiada para considerar una alternativa no farmacológica a la terapia anticoagulante. Ese es el subgrupo que estamos tratando hoy día, aunque en algunos escenarios se habla también de decisión propia del paciente que no quiere tomar anticoagulación simplemente. Hay mucha data surgiendo hoy día y de los estudios más interesantes que vamos a ver en los próximos años son comparaciones directas de anticoagulación versus exclusión de la auriculilla
como primera elección. Es decir, que al paciente le vamos a ofrecer esto, vamos a esperar estos resultados que vamos a ver en los próximos años, pero como dije antes, hay mucho interés. Interesantemente también las plataformas van evolucionando y cada vez tenemos dispositivos que son menos trombogénicos, lo cual va a disminuir mucho la necesidad de esa anticoagulación a corto plazo. Para concluir, quiero decir que el cierre del apéndice arterial izquierdo es una alternativa segura, con demostrada eficacia en la disminución del ictus. El reconocimiento de esta terapia para pacientes con sangrado o alto riesgo para el mismo nos ofrece una alternativa para una población con muy pocas opciones terapéuticas. Muchas gracias.